Su esposa lo echó de casa y se casó con su mejor amigo después de que perdió su trabajo. Lo que hizo a continuación la hizo gritar. Ni siquiera puedes conservar un trabajo, James. ¿Cómo podrías conservar a una mujer como yo? Ahora no eres más que un fracaso. Firma los papeles. Esta casa es mía y Daniel es todo lo que tú nunca serás. Esas fueron las palabras cargadas de veneno que Rebecca le lanzó a su esposo, mientras agarraba con su mano la cintura de su mejor amigo mientras lo echaba de su propia casa. Ella no sabía que el hombre que se alejaba en silencio ya estaba preparando un ataque legal tan devastador que la despojaría de todo. Lo que sucede después te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor, la traición, la lealtad y la venganza. Díganme, espectadores, si descubrieran que su cónyuge los traicionó con su mejor amigo, ¿se alejarían en silencio o dejarían que sufran todo el peso de la justicia? La puerta principal se abrió con un suave clic y James Carter entró en el silencio de su hogar en Dallas. El aire olía ligeramente a cera de vela y a vino caro. Se aflojó la corbata mientras el sol poniente cortaba franjas de luz en el suelo del pasillo. Por una vez, llegó temprano. Desde la sala de estar llegó el sonido de la risa. La voz de Rebecca, rica y aguda, transportada por el tintineo del cristal. James hizo una pausa, con una mano apoyada contra la pared, escuchando. Lo juro, dijo ella, mientras las palabras se curvaban alrededor del borde de su copa de vino. Si no fuera por ese sueldo ya lo habría dejado. Daniel es todo lo que James no es. Audaz, seguro, emocionante. Mi marido es aburrido y corriente. Las palabras atravesaron la casa como una cuchilla. James se quedó congelado donde estaba. El maletín que tenía en la mano de repente se sintió más pesado, tirando de su brazo como si el peso de su desprecio se hubiera asentado en su interior. Podía oír el leve zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj de pared, cada pequeño sonido amplificado por el silencio que lo oprimía. La risa de Rebecca volvió a surgir, cruel y descuidada. El sonido de una mujer que se creía invisible. A veces me pregunto qué hago todavía aquí, añadió. Su tono era bajo pero lo suficientemente agudo como para herir. Daniel me hace sentir mujer. James cerró los ojos por un momento, respirando lentamente, calmando la tormenta que amenazaba con derramarse sobre su rostro. Sus nudillos se blanquearon alrededor del asa del maletín hasta que el cuero crujió. Él no dio un paso adelante. Él no se anunció. Él no la enfrentó en un ataque de ira, aunque su pecho ardía por ello. En lugar de eso, se giró en silencio y volvió sobre sus pasos por el pasillo. Sus zapatos no hacían ningún ruido sobre el suelo pulido. Afuera, en el camino de entrada, el aire de la tarde era fresco contra su piel. Se sentó en el asiento del conductor de su coche y permaneció sentado en la creciente oscuridad, con las manos agarrando el volante y los ojos fijos en la nada. Ella pensó que él era impotente. Ella pensó que su valor terminaba con un cheque de pago. Ella pensó que Daniel era su futuro. El reflejo en el parabrisas captó su mirada, sus propios ojos, ahora duros y firmes, ya no opacados por la rutina. El coche se detuvo en el camino de entrada. James apagó el motor y permaneció sentado, sin moverse, con el cuero frío del volante firme bajo sus palmas. La risa de Rebecca desde el interior de la casa había grabado en él algo que nunca se desvanecería. Salió, el portazo fue un eco apagado en la noche, tomó su maletín y entró en la casa como si nada en el mundo hubiera cambiado. Rebecca estaba en la cocina, con el cabello cuidadosamente recogido y su blusa de seda captando el cálido resplandor de las luces. Ella levantó la vista y su sonrisa fue automática. «Llegas temprano a casa». James lo devolvió con facilidad. El tráfico estuvo agradable esta noche. Dejó su maletín junto al mostrador, se lavó las manos y se arremangó. Huele bien, hizo un gesto hacia el comedor, donde la mesa ya estaba puesta. Un filete reposaba sobre porcelana, las verduras estaban ordenadas con cuidado y una botella de vino tinto respiraba en el centro. Era la imagen de la comodidad doméstica. Se sentaron juntos. Rebecca llenó su vaso y levantó el suyo. Su risa fue rápida y ligera mientras describía el paso en falso de un vecino en el supermercado. James escuchó, asintiendo en los lugares correctos,
haciendo preguntas amables y dejando que su voz llenara la habitación. Sus ojos, fijos e ilegibles, se detuvieron en sus manos, su sonrisa, la curva de su cuello mientras se reclinaba en su silla. Cuando ella le preguntó cómo había sido su día, él solo le dijo lo que ella esperaba oír. Reuniones, informes, nada destacable. Su tono llevaba el ritmo de la rutina. Ella nunca vio el cálculo que había detrás de esto. Después de la cena, James recogió los platos, los lavó cuidadosamente y secó cada vaso antes de volver a colocarlos en el armario. Rebecca se quitó los tacones y se recostó en el sofá, mirando su teléfono. El resplandor iluminó su rostro y por un momento, James lo vio de nuevo, la sombra del anhelo, el nombre de otro hombre parpadeando detrás de sus ojos. Ella inclinó la pantalla hacia un lado cuando sintió que él la miraba, luego levantó la vista con calidez practicada. «No has tocado el vino», dijo. No estaba de humor. Dobló la toalla, la colocó cuidadosamente sobre la encimera y se unió a ella en la sala de estar. Vieron las noticias juntos, su cuerpo ligeramente inclinado respecto al de él. James la rodeó suavemente con un brazo por los hombros, acercándola más a él como si nada hubiera pasado. Se inclinó lo suficiente para mantener la imagen intacta. Para cualquier otra persona, parecerían la pareja perfecta relajándose después de un largo día. En su interior, James contaba cada pequeña traición. El suspiro cuando pensó que él no estaba escuchando, el rápido movimiento de su pulgar sobre la pantalla del teléfono, el vacío en su risa cuando él habló. Cuando ya era tarde, subieron juntos las escaleras. Rebecca se deslizó bajo las sábanas y se giró hacia la pared. James yacía a su lado, con la respiración tranquila y el rostro sereno en la oscuridad. Ella creía que estaba casada con un hombre demasiado común como para que nadie se diera cuenta. Pero James estaba despierto, con los ojos abiertos, mirando fijamente la oscuridad, colocando ya las primeras piezas de su prueba en su lugar. La respiración de Rebecca se había estabilizado hasta el sueño mucho antes de que James cerrara los ojos. Se quedó despierto, mirando el techo oscuro, escuchando el leve zumbido del aire acondicionado y el ocasional coche que se deslizaba por la calle. En algún momento su cuerpo cedió y la noche se lo llevó. Por la mañana, el ritmo de vida volvió, el café goteando en la cocina, el aroma de las tostadas. Rebecca, con una bata de seda, deslizándose entre los mostradores con un teléfono pegado a la oreja. Ella le sonrió cuando entró, le besó la mejilla y le sirvió la taza tal como a él le gustaba. «No llegues tarde esta noche», dijo suavemente, tocando la pantalla del teléfono. «Estamos cenando con Clare y Matt». «No lo haré», respondió James mientras se arreglaba la corbata. Su voz era firme y su expresión tranquila. El día se alargó mucho, lleno de tormentas silenciosas. Y cuando James llegó a casa esa noche, llevaba algo más que su maletín. Rebecca lo saludó en la puerta, lo besó nuevamente y luego notó el sobre en su mano. «¿Qué es eso?», preguntó, con tono curioso pero despreocupado. James lo dejó sobre la mesa, se aflojó la corbata y solo dijo: «Perdí mi trabajo». Deslizó la carta hacia afuera, mientras sus ojos la escaneaban línea por línea y sus dedos se detuvieron a mitad de la página. «Te han despedido». James se hundió en la silla. El cansancio se reflejaba en sus movimientos. «Recortes presupuestarios. Mi posición era una de ellas». Rebecca se bajó lentamente como si sus rodillas hubieran perdido fuerza. Por un momento, se quedó en silencio, mirando la página. Entonces dejó escapar una risa suave, de esas que intentan suavizar las asperezas. «Estas empresas ya no tienen lealtad. Les diste años». Él la miró, buscando en sus ojos. «Estaremos bien», dijo con voz serena. «No tardaré en encontrar otra cosa». Le tomó la mano por encima de la mesa. Su sonrisa brilló con dulzura, pero el pulso le latía con fuerza contra los nudillos. «Por supuesto que estaremos bien». Esa noche, ella preparó su plato favorito, pollo asado, sazonado a la perfección con vino tinto servido en copas relucientes. Puso la mesa con servilletas de lino y encendió 2 velas altas. Todo en la foto hablaba de devoción. Pero James notó cómo comía poco,
empujando la comida de un lado a otro del plato. Notó que su teléfono vibró 2 veces sobre la encimera y como lo ignoró con demasiado esfuerzo. Notó que el silencio se prolongaba mucho después de que se retiraran los platos. Más tarde, cuando se sentaron uno al lado del otro en el sofá, Rebecca se apoyó en él. Su cabeza descansaba sobre su hombro, pero su cuerpo mostraba una rigidez que no podía ocultar. James la rodeó con un brazo de todos modos, cálido y firme, manteniendo intacto su papel de esposo perfecto. La besó en el pelo y susurró, «Saldremos de esta». Cerró los ojos, pero no hubo palabras. En el silencio, James sintió la primera grieta formándose bajo la superficie de su máscara, pequeña pero innegable, como una fractura que atraviesa el cristal. Los días siguientes tuvieron la forma de una rutina, pero el ritmo se rompió. Rebecca seguía preparándole el café por las mañanas, seguía besándole la mejilla en la puerta, pero había una rigidez en sus movimientos, una cautela en su voz que no había estado allí antes. James se levantaba temprano, se vestía como si el trabajo aún lo llamara, y salía de casa con su maletín. Pasaba las mañanas en espacios tranquilos, bibliotecas, vestíbulos de hotel, cafeterías, revisando documentos y pensando en sus próximos pasos. Para Rebecca, parecía buscar trabajo. Para James, era observación. Todas las noches regresaba a la misma hora, con la serenidad de un hombre que entendía la paciencia. Una noche, la mesa estaba puesta, pero su humor estaba frágil. Se movía rápidamente entre la cocina y la encimera, su tamaño afilado, los platos golpeando la madera con más fuerza de la debida. James permaneció en silencio, observando cómo las pequeñas grietas se ensanchaban. «¿Has tenido noticias de algún lugar hoy?», preguntó, con la mirada fija en la sartén que tenía delante. «Todavía no», respondió James, firme como una piedra. Ella esbozó una leve sonrisa, vertió la comida en su plato y se unió a él. Comieron en silencio. A mitad de la comida, Rebecca apartó el tenedor. «Han pasado semanas», dijo en voz baja, más para sí misma que para él. «La gente no se recupera de esto así como así». James levantó su vaso. «Nunca he dejado de cuidar de nosotros. Eso no cambiará». Su mirada se detuvo en él, buscando, pero no dijo nada más. Para la segunda semana, sus tardes se alargaron. Afirmó recados, visitas a amigos, citas de última hora. James anotó cada una sin comentarios. Llenó las horas con rutinas tranquilas: leer, cocinar, pasear por los senderos del jardín. La casa resonaba con la ausencia. Un viernes por la noche, Rebecca regresó tarde, con perfume pegado a su ropa que no era suya. James la esperaba en la sala con un libro en el regazo. Se sobresaltó un poco al verlo. «¿Estás levantado?», dijo rápidamente, dejando el bolso. Estaba leyendo. Cerró el libro con suavidad. «¿Comiste?». «Sí», respondió demasiado rápido. Luego, suavizando el tono, se inclinó y lo besó en la mejilla. «No te quedes despierto hasta muy tarde». La vio subir las escaleras, cada paso con la distancia que llevaba consigo. Para la tercera semana, su paciencia se había agotado. Ese lunes por la mañana, se movió por la cocina con dificultad, dejando caer su taza en la encimera con un golpe sordo. «No puedes quedarte sentado esperando que pase algo, James». Ella le dio la espalda bruscamente. «No me voy a quedar de brazos cruzados», dijo él, pero su tono permaneció sereno. Ella negó con la cabeza. Su cabello reflejó la luz, la frustración se acentuó en sus hombros. «Has perdido tu filo. Te sientes demasiado cómoda haciendo nada». James dobló el periódico con cuidado, se levantó y la besó en la sien antes de salir de la habitación. Su cuerpo se tensó bajo su tacto. La fractura en su máscara ya no era pequeña. Se estaba extendiendo, y no le importaba que él la viera. La luz de la mañana se derramaba sobre la mesa del comedor, suave y dorada, pero la casa estaba fría. Rebecca estaba sentada con el teléfono en la mano, el pulgar moviéndose por la pantalla, sus labios apretados en una fina línea. No levantó la vista cuando James entró en la cocina. Él se sirvió el café, el vapor se elevó, y se sentó frente a ella.
Estás tranquila hoy, dijo con dulzura. Ella dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa, ofreciéndole una sonrisa que no llegó a sus ojos. Solo cansada. La besó en la frente antes de salir de casa. El sol se ponía cuando James dobló la esquina hacia su calle. El cielo brillaba naranja contra los tejados y sus faros iluminaron el camino de entrada familiar. Disminuyó la velocidad cuando el haz de luz iluminó algo inusual junto a la puerta. 2 maletas oscuras erguidas como siglos. Sintió una opresión en el pecho. Apagó el motor, salió, y el aire traía una extraña quietud. Las maletas eran suyas. Cada cremallera bajada, cada etiqueta en su lugar. La puerta se abrió antes de que llegara. Rebecca estaba allí, enmarcada por la luz del porche, con el pelo perfectamente cepillado, el rostro endurecido, un sobre en la mano. «Has vuelto», dijo secamente, como si hubiera estado esperando. Le tendió los papeles. «Firma». James miró el sobre y luego las maletas a su lado. Su voz era tranquila. «¿Qué es esto?» «Divorcio», respondió ella. Su mirada no vaciló. «No puedes conservar un trabajo, James. ¿Cómo puedes conservar a una mujer? Esta casa ahora es mía. Solo firma los papeles y vete». Las palabras cayeron con crueldad practicada. Tomó el bolígrafo y firmó. James se agachó, agarró el asa de la maleta más cercana y la metió en el maletero de su coche. El pestillo metálico hizo clic al colocarla en su lugar. Detrás de él, el sonido de la puerta de la cocina al abrirse. Daniel salió a la luz del porche, con la camisa suelta, el cuello abierto, con expresión de suficiencia. Caminó hacia adelante, rodeó la cintura de Rebecca con un brazo y le besó la sien. «Mala suerte, amigo», dijo Daniel con una amplia sonrisa. Rebecca se apoyó en él, su risa aguda, cortando el aire de la tarde. «Al menos ahora tengo un hombre de verdad». James cerró el maletero con manos firmes. Caminó de regreso por la segunda maleta, con el rostro indescifrable, movimientos pausados. El perfume de Rebecca flotaba en la brisa. La risa de Daniel, baja y triunfal. La maleta se colocó junto a la primera. James volvió a cerrar el maletero, se subió al asiento del conductor y giró la llave. El motor cobró vida. Retrocedió lentamente por el camino de entrada, los faros iluminando el porche una última vez. Rebecca se aferró más fuerte a Daniel, con una sonrisa frágil pero desafiante. James puso la marcha. La casa se encogió en el retrovisor hasta desaparecer en la oscuridad cada vez más profunda. El camino se extendía silencioso bajo los faros. Kilómetro tras kilómetro de oscuridad engullendo la ciudad tras él. James condujo sin música, sin distracciones, con el rostro sereno, el pulso firme. Las maletas golpeaban suavemente en el maletero cada vez que se giraba. Las últimas reliquias de un hogar que ya no era suyo. No se detuvo en un motel. Giró hacia un camino de entrada vallado, bordeado de altos robles, y la verja de hierro se abrió a su orden. Más allá se alzaba una mansión de piedra y cristal, silenciosa y expectante. Las luces parpadearon al entrar, proyectando calor sobre los suelos pulidos y los amplios ventanales. James dejó las maletas justo al entrar. El eco de su peso resonó por los pasillos vacíos. Se adentró en la casa, con el suave repiqueteo de sus zapatos. Pasó las paredes revestidas de arte y entró en un estudio revestido de madera oscura. Se sirvió una copa. El líquido ámbar reflejó la luz de la lámpara y se sentó en la silla de cuero detrás de un escritorio que había pertenecido a su padre. La traición era completa. Rebecca había elegido a Daniel, y lo había hecho con desprecio manifiesto. James dejó el vaso sobre sus labios, pero no bebió. En cambio, miró fijamente la chimenea apagada. Su reflejo se desvaneció en la vitrina del otro lado de la habitación. Extendió la mano para el teléfono. El tono de llamada sonó una vez antes de que una voz familiar respondiera. «Richard», dijo al contestar la llamada. Su tono era incluso «Nos vemos en la finca Northwood el lunes por la mañana». La voz al otro lado fue nítida. «Entendido». «¿Qué vamos a presentar?» «Una demanda», respondió James. Se recostó en la silla,
con la mirada fija en la chimenea apagada. Intento de embargo de bienes fiduciarios. Me entregó los papeles e intentó reclamar la casa. Tendré los documentos listos. James terminó la llamada y colgó el teléfono. Se levantó, se acercó a los altos ventanales y corrió la cortina. Más allá del césped, la ciudad brillaba tenuemente en el horizonte, una extensión de luces donde Rebecca ahora descansaba en los brazos de Daniel, satisfecha y segura de lo que creía haber ganado. Tomó el vaso, dio un sorbo lento y dejó que el ardor le bajara por la garganta. Luego habló en el silencio, en voz baja, definitiva. No tiene ni idea. La sala absorbió las palabras. James terminó la bebida, dejó el vaso vacío sobre el escritorio y cerró bien las cortinas. El lunes comenzaría el proceso. Y cuando terminara, Rebecca estaría en una sala de audiencias despojada de todo lo que creía haberse llevado. James apagó la lámpara, dejando el estudio a oscuras. Arriba, la mansión. Esperó vasto y silencioso. Un mundo que Rebecca nunca había tocado y nunca tocaría. La luz de la mañana se filtraba a través de los altos ventanales de Northwood, tocando los pisos de madera pulida y tiñendo el estudio de ámbar. James estaba de pie ante el escritorio con una chaqueta a medida, hombros rectos, mientras Richard colocaba gruesas carpetas ante él. El bolígrafo del abogado hizo un clic, cortante en el silencio. Su petición no vale nada, dijo Richard, golpeando la primera página. La casa conyugal pertenece al fideicomiso. Siempre lo ha sido. Lo que presentó es fraude por tergiversación. Le cobraremos daños y perjuicios. James pasó las páginas lentamente, con manos firmes, mirada fría. Las pulcras letras negras pesaban, pero ninguna más que la línea de firma al final. Presionó el bolígrafo contra el papel y escribió su nombre. Bayelit, dijo. Richard asintió, recogiendo las hojas. 7 días. Para la semana que viene, recibirá una citación en su puerta. James se recostó, observando la luz del sol que se extendía sobre el escritorio. ¿Y Daniel? El abogado le deslizó un expediente aparte. Trabaja para ti, aunque no lo sabe. Los registros de empleo están en orden. La terminación se puede procesar de inmediato. Mala conducta, negligencia. Lo prepararé para que la carta llegue el mismo día que la de ella. Los labios de James apenas se movieron. Perfecto. El abogado se ajustó las gafas. Lo has escondido bien. Ni siquiera ella lo adivinó. James se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, los robles se mecían suavemente y el césped ondulaba verde hacia las puertas. Su reflejo se erguía alto y el cristal cubría el mundo que se extendía más allá. Mi padre confiaba demasiado fácilmente, dijo finalmente. Dejó que sus gerentes y amigos llevaran su imperio a la ruina. Un error tras otro hasta que no quedó nada. Su voz era baja y mesurada, como la de un hombre recitando una escritura grabada en sus huesos. Me prometí a mí mismo que nunca lo repetiría. Es por eso que cada activo está respaldado por un fideicomiso. Por eso camino por la planta como cualquier otro empleado. Ven a un hombre con un cheque de pago. Nunca ven al que firma los suyos. Richard cerró el maletín y hizo clic en los candados. Ella se arrepentirá de haber pensado que eras normal. Ya lo hace, murmuró James. Se volvió hacia el escritorio, se sirvió 2 dedos de whisky y dejó el vaso reposar en la palma de su mano. Rebecca pensó que había mejorado su situación. Su marido para su mejor amigo, su hogar para su seguridad. Daniel pensó que había entrado en la vida de otro hombre sin coste alguno. Ninguno. De los dos sabía que el suelo que pisaban pertenecía a James. Cada centímetro de ella está firmemente atado por una ley de hierro. Sírvalos juntos, dijo finalmente. Ella en la casa, él en su escritorio. Los ojos de Richard se levantaron y se encontraron con los de James. La misma hora. James asintió una vez. La misma hora. El abogado sacó el maletín y sus pasos se fueron desvaneciendo por el pasillo de mármol hasta que la gran puerta se cerró. El silencio volvió a llenar la mansión. James se quedó de pie junto a la ventana con su vaso, mirando la ciudad brillar a lo lejos. En algún lugar de ese laberinto de calles,
Rebecca y Daniel celebraron lo que pensaron que era la victoria. Bebió lentamente, mientras el fuego se asentaba en su pecho, y susurró a la habitación vacía. 7 días después, el timbre sonó agudo e implacable. Los zapatos del mensajero resonaron contra los escalones de piedra, el sobre crujiente y blanco en su mano. Rebecca abrió la puerta con una sonrisa despreocupada, firmó sin mirar y la volvió a cerrar con un movimiento de muñeca. Abrió la solapa de un tirón mientras cruzaba el pasillo, dejando su bata arrastrada tras ella. Sus ojos recorrieron la primera línea y luego se detuvieron. La sonrisa desapareció de su rostro. Ella leyó más despacio, moviendo los labios y perdiendo el color de su piel. Reclamación fraudulenta, propiedad fiduciaria, daños pendientes. En la parte inferior, en tinta negra gruesa, el sello de Richard Associates, abogados, estampado claramente al lado de la firma del consejo. La carta se le resbaló de la mano. Se dispersó por las páginas de mármol, jugando con todo. Ella se tambaleó hacia atrás, agarrándose a la pared para mantener el equilibrio. Daniel bajó las escaleras con gemelos en la mano y la camisa abierta en el cuello. ¿Y ahora qué?, preguntó con irritación en su voz. Rebecca le entregó los papeles con dedos temblorosos. Leer. Escaneó rápidamente, apretando la mandíbula y acortándose la respiración al llegar al bloque de la firma. Presentado por Richard Associates en nombre de su voz vaciló. Apretó la página con más fuerza. El fideicomiso Northwood. La voz de Rebecca se quebró. La casa no es mía. Nunca lo fue. Rebecca se deslizó por la pared, con la bata ondeando a su alrededor. Reunió los papeles de la demanda contra su pecho como si al apretarlos más fuerte pudiera cambiar su veracidad. Un grito escapó de su garganta, áspero y penetrante, resonando por la escalera y a través de las ventanas abiertas. Los vecinos en la acera se detuvieron a mitad de paso, las cabezas giraron, las cortinas se movieron, se oyeron susurros. Dentro, el mundo de Rebecca ya se había derrumbado. En la oficina, el día de Daniel comenzó con un mensaje. Informe a Recursos Humanos a las 10 de la mañana. Caminó por el pasillo con pasos casuales, sin darse cuenta del peso que lo esperaba. Sus colegas asentían a su paso y las paredes de cristal de las oficinas reflejaban su paso. Dentro de la suite de Recursos Humanos, 2 gerentes estaban sentados frente a una mesa pulida. Un único sobre descansaba entre ellos. Daniel, dijo uno de ellos tranquilamente. Su empleo ha sido despedido. Con efecto inmediato. La carta se deslizó por el escritorio. Lo agarró rápidamente y sus ojos recorrieron las líneas. Terminación del empleo. Efectivo inmediatamente. Firmado por el Departamento de Recursos Humanos. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Esto debe ser un error, tartamudeó. Los rostros de los gerentes permanecieron impasibles. Su acceso ya ha sido revocado. El personal de seguridad le acompañará para recoger sus pertenencias. La silla de Daniel raspó fuertemente contra el suelo mientras él se ponía de pie. Probó su placa en la puerta lateral al salir. Acceso denegado apareció en rojo en la pantalla. Aparecieron 2 guardias, uno a cada lado, silenciosos y firmes, guiándolo a través de la oficina abierta. Todas las cabezas se giraron. Las pantallas se congelaron, las conversaciones se silenciaron. Daniel apretó la carta en su puño, con los ojos moviéndose rápidamente y el sudor brillando en su sien. Murmuró en voz baja, mitad maldición, mitad incredulidad, mientras las puertas de cristal se cerraban detrás de él. Pasaron semanas antes de que llegara la fecha de la audiencia. En la mañana del juicio, el tribunal estaba lleno de susurros, periodistas tomando notas y vecinos apiñándose en los escaños. El peso del escándalo los había atraído a todos allí. Rebecca Langford entró primero, con un traje azul marino confeccionado a la perfección y la barbilla levantada como si solo la dignidad pudiera sostenerla. Daniel lo siguió, con la mandíbula apretada y los ojos hundidos. Se sentaron uno al lado del otro en la mesa de la defensa, con las manos entrelazadas en un apretón nervioso. La voz del bailiff resonó por toda la cámara. Todos de pie. Las puertas dobles se abrieron. James entró, flanqueado por Richard, su abogado.
No llevaba ningún maletín ni ninguna pila de archivos, solo una calma constante que hacía que la gente se girara a su paso. Su traje era de color carbón, inmaculado, su expresión ilegible. Los bancos se llenaron de jadeos mientras los susurros se extendían por todas partes. Ese es él. El juez se acomodó con las gafas en la mano. Caso número 2147. Northwood Trust contra Rebecca Langford. Richard se puso de pie. Su señoría, el demandante busca reparación contra reclamaciones fraudulentas presentadas por el demandado. La señora Langford intentó confiscar propiedades pertenecientes al Northwood Trust, un fideicomiso establecido años antes del matrimonio. La evidencia demostrará que sus afirmaciones no solo son infundadas sino también maliciosas. El abogado de Rebecca se levantó a su vez, con voz suave y practicada. Señoría, mi cliente actuó como lo haría cualquier esposa. Le hicieron creer que vivía en una casa conyugal construida con ingresos compartidos. Ella fue engañada por un hombre que ocultó su riqueza, su posición y su propia identidad. Si alguien ha sido defraudado, esa es la señora Langford. El juez levantó una ceja y golpeó una vez con su mazo. Escucharemos testimonios. Señor Carter, usted testificará en la próxima sesión. Señora Langford, usted también prestará juramento. La tensión aumentó instantáneamente. Las uñas de Rebecca se clavaron en la mano de Daniel. James permaneció sentado inmóvil, con la mirada hacia adelante y la palma de la mano intacta. El juez echó un vistazo al expediente. Se concluyen los argumentos de apertura. Se levanta la sesión. Los testimonios de los testigos se reanudarán en 3 días. El mazo golpeó. La multitud estalló en murmullos cuando se levantó la sesión. 3 días después, la sala del tribunal zumbó. Todos los asientos estaban ocupados y los pasillos estaban llenos de murmullos. La orden del alguacil provocó el silencio. Todos de pie. El juez entró con su toga ondeando y el juicio se reanudó. Señor Carter, tome la palabra. James se levantó, caminó con tranquila precisión hacia el estrado de los testigos y colocó su mano sobre la Biblia. La voz del empleado era firme. ¿Juras decir la verdad? Toda la verdad y nada más que la verdad. Lo haré, respondió James. Se sentó, con la postura recta y las manos perfectamente juntas. Richard se acercó primero. Señor Carter, por favor indique su función en relación con el Northwood Trust. Soy su fideicomisario y beneficiario, dijo James con calma. El fideicomiso se estableció antes de mi matrimonio con la señora Langford. Cada propiedad, incluida la casa en cuestión, está protegida bajo esa estructura. Nunca fue propiedad conyugal. Richard asintió. ¿Por qué vivir como si fueras un empleado común y corriente? Los ojos de James recorrieron la sala del tribunal una vez antes de volver al abogado. Mi padre lo perdió todo porque confió demasiado fácilmente. Dejó que la gente administrara su fortuna sin supervisión. Juré no repetirlo. Así que trabajé dentro de mi propia empresa silenciosamente para ver a las personas como son, no como actúan ante el poder. Me dio claridad. Me dio la verdad. Los murmullos resonaron entre los bancos. La mandíbula de Rebecca se apretó y sus nudillos estaban blancos contra la mesa de defensa. A continuación se produjo el interrogatorio. Su abogado se levantó rápidamente. Señor Carter, ¿no es cierto que al ocultar su identidad engañó a su esposa? ¿Que la dejaste creer que estaba casada con un hombre que no tenía nada? La respuesta de James fue tranquila. Le di un hogar. Le di lealtad. Lo que ella decidió hacer con ello reveló más sobre ella que sobre mí. El abogado presionó más fuerte. Entonces admites que la engañaste. No, dijo James con firmeza. La puse a prueba y falló. Se oyeron jadeos. El abogado vaciló y luego se sentó derrotado. Señora Langford, tome el estrado, ordenó el juez. Rebecca se levantó, temblando ligeramente, pero levantó la barbilla mientras colocaba su mano sobre la Biblia. Lo haré, susurró ella. Su abogado la orientó. Rebecca, dile al tribunal por qué creías que la casa era tuya. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Yo viví allí. Lo convertí en un hogar. Pensé que estaba construido con sus ingresos de nuestro matrimonio.
Su voz se quebró. Él me ocultó todo. Richard se presentó para el interrogatorio. Señora Langford, ¿no es cierto que antes de presentar esta demanda usted le dijo al señor Carter que ya no lo quería? ¿Qué te burlaste de él por perder su trabajo? La cara de Rebecca palideció. Yo estaba enojado. ¿No es cierto también que usted inició una relación con su mejor amigo, el señor Arlo, mientras aún estaba casada con él? La sala del tribunal quedó sin aliento. Rebecca se movió en su asiento y sus ojos se dirigieron a Daniel. Eso no responde a la pregunta, presionó Richard, mientras sus hombros se hundían. Sí, susurró ella. El juez se inclinó hacia adelante, con la voz cargada de firmeza. El tribunal considera que todas las reclamaciones del demandado son nulas. El fideicomiso de Northwood permanece intacto. La señora Langford es responsable de los daños y costos. El grito de Rebecca recorrió la cámara, áspero y gutural, y su dignidad se hizo añicos frente a la multitud. Daniel bajó la cabeza y la vergüenza lo quemaba. James se levantó de la caja, se abrochó la chaqueta y caminó tranquilamente hacia las puertas. El mazo lo golpeó una vez más, pero no miró atrás. Afuera, el sol brillaba intensamente sobre los escalones del Palacio de Justicia. James descendió lentamente. Cada paso era la prueba silenciosa de un hombre que no había perdido nada y una mujer que lo había perdido todo. ¿Rebecca merecía todo lo que le pasó? ¿La habrías perdonado si estuvieras en el lugar de James? No olvides darle me gusta y suscribirte para ver más historias interesantes y reales.